Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, Fundación Ibercaja nos invita a disfrutar del ciclo de Ciudades y Arquitectura que organizamos junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, donde viajamos a diferentes ciudades. La semana pasada recorrimos Cádiz y desde el sur partiremos al norte de Italia. Medellín fue su primer nombre, de origen celta. Llegó a ser la capital del Imperio Romano. Ahora es una de las capitales económicas e industriales más importantes de Occidente. Si la juzgamos por su fachada, tiene el aspecto de una ciudad moderna, elegante, refinada y glamurosa. Sin embargo, el encanto de su estética esconde varias capas de historia, de luchas y levantamientos, donde en numerosas ocasiones fue invadida y reconstruida por sus habitantes. Por ello, sus edificios, iglesias, monumentos, teatros y museos rinden homenaje a su identidad. Sí, hablamos de Milán, la ciudad que nunca duerme. Caminar por sus calles es desfilar ante siglos de historia, arte y modernidad, donde cada rincón tiene algo que contar. Vestida de gótica, renacentista o contemporánea, siempre va elegante para aquellos que la visitan. Hoy la recorremos junto a Marta Gómez Gil, arquitecta y máster por la Universidad de Zaragoza, donde ejerce como profesora del área de construcciones arquitectónicas, combinando su labor docente con la investigación. Ha trabajado y colaborado en estudios de renombre de la ciudad de Oporto, en proyectos como Observatorio Ciudad 3R, y su dedicación se ha reflejado en prestigiosas revistas de artículos científicos, así como en la impartición de varias conferencias. Ha realizado estancias en varias universidades europeas, entre las que se encuentra el Politécnico di Milano. Es ahí cuando surge su admiración por esta urbe italiana. Muchas gracias, Marta, por estar hoy aquí con nosotros y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Ibercaja y al Colegio de Arquitectos no solo la celebración de esta conferencia concreta, sino de todo el ciclo de estas conferencias, de las cuales me declaro absoluta fan y seguidora. Siempre que puedo estoy ahí donde están ahora mismo ustedes. Gracias también a todos los asistentes que nos siguen tanto aquí presencialmente como online a través de YouTube. Bueno, en primer lugar, ya lo sabrán, vamos a hablar hoy de Milán. Cuando yo supe que iba a hacer esta conferencia, la verdad es que no tuve ninguna duda en elegir esta ciudad. No solo porque me encante, sino porque lo vi como una oportunidad de luchar contra una cosa que yo considero que es una injusticia, que es que la ciudad en muchas ocasiones es muy infravalorada. Porque cuando pensamos en ciudades italianas de gran interés arquitectónico y artístico, pensamos en Roma, pensamos en Florencia, pensamos incluso en Venecia, pero la verdad es que pocas veces pensamos en Milán. Entonces, mi objetivo hoy aquí era precisamente intentar que descubran o que redescubran esa ciudad que a mí me apasiona a través de sus edificios. Además, tenemos la suerte de que podemos visitarla directamente desde aquí. Tenemos vuelo directo a través de la ciudad de Bérgamo, otra ciudad, por cierto, también muy interesante, sobre todo con su chita alta, su casco histórico. Y bueno, les prometo que esa aerolínea azul y amarilla que nos lleva ahí no me patrocina, pero les invito a que viajen hasta allí. Bien, la siguiente duda que surgía es cómo les iba yo a contar todo lo que les quería contar sobre esta ciudad solo en una hora sin aburrirles. Y la verdad es que, bueno, yo elegí varias épocas, varios periodos en los que yo quería centrarme y la inspiración me vino a través de la ópera, ¿no? Algo que está en milanés también. Pensé que las óperas estaban divididas en actos, a través de los cuales iban contando una historia, y entonces pues yo he planteado esta conferencia de esa misma manera. Voy a presentarles 4 actos, en cada uno intentaré ambientarles y les daré los personajes principales que
que aparecen en ese momento en la ciudad, y también yo intentaré ejercer como guía, ¿no? como la narradora de esta historia, porque si fuera como cantante, créanme que es mejor para ustedes que no. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar esta conferencia que yo he titulado La arquitectura de Milán, un diálogo entre épocas, y que va a comenzar precisamente con... ahí estamos. Ubicar, ¿no? Dónde estamos, de qué estamos hablando. Supongo que ya todos conocerán la ubicación de la ciudad. Nos encontramos en el norte de Italia, justo a escasos 50 o 60 kilómetros de la frontera con Suiza, y por lo tanto en una zona muy próxima tanto a los Alpes como a los grandes lagos del norte de Italia. Estamos hablando de una urbe que tiene 1,4 millones de habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande de Italia. Sin embargo, su área metropolitana alcanza prácticamente los 8 millones de habitantes, lo que ahí ya sí que la convierte en el núcleo mayor de toda Italia y de los más grandes también de toda Europa. Y ahora, sin más dilación, ya vamos a entrar al primero de nuestros actos, que yo he llamado Mediolanum. Bien, para comenzar, a mí me gustaría que dieran un salto en la historia hacia atrás para remontarnos hasta hace unos 2.400 años. Estamos en una época muy convulsa de conflictos, ¿no?, en Europa, en la que hay dos grandes potencias que se están disputando el dominio del Mediterráneo. Estamos hablando de la República Romana y de la ciudad-estado de Cartago, del norte de África. Como decimos, estos dos pueblos se están disputando ese territorio y lo harán a través de 3 guerras, que son las guerras púnicas. Bien, aquí tenemos diferentes imágenes de las batallas y de las fases que atravesaron, ¿no? Como vemos, en esta primera fase, todavía previa a la primera de las guerras, la zona de Milán, que tendríamos en torno aquí, todavía era un asentamiento galo de la Galia Cistalpina, un asentamiento celta, al final, que como ya han comentado, tenía el nombre de Medelan, que quería decir entre las llanuras. Si avanzamos en el tiempo, después de transcurrida la primera guerra púnica, aquí ya estamos empezando la segunda, vemos cómo ese terreno, ¿no?, ya ha sido conquistado por la República Romana. Efectivamente, porque en el año 222 a.C., la ciudad de Medelan pasa a ser italiana, romana en este caso, perdón, y le darán el nombre de Mediolanum. Esa Mediolanum antigua iba a tener una serie de edificios, ¿no?, que aquí les he sobreimpresionado los que les voy a comentar sobre el plano actual. Vemos que se concentran en la zona central de Milán. Aquí tendríamos, por ejemplo, el Duomo y aquí el Castello Sforzesco. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos muy cerca de ese primer núcleo. Y el primero de los edificios, o bueno, en este caso es un espacio público que les quería comentar, es el antiguo Foro. El Foro en Roma era el centro de la vida. Tenía varios usos. Era una gran plaza porticada, que en este caso, el de Milán, tendría una longitud de unos 160 metros por unos 50 y que tendría en uno de sus extremos el Capitolium, que era un templo dedicado a la triada capitolina, que era formada por Júpiter, Jano y Marte, y en el otro lado tendría la basílica. La basílica no la entendían ellos como la entendemos nosotros, sino que era un lugar donde se impartía justicia. Además de esto, en el foro tendríamos en los lados laterales un macellum, que era un mercado cubierto, tendríamos una zeca, que era una fábrica de la moneda, y una curia, que es donde se reunía el senado local. También todo ello con una escultura en el medio, ecuestre, y una serie de canalizaciones que los romanos pues ya habían desarrollado. Todo esto ya en el siglo I de nuestra era. Pero es que luego, bueno, también comentarles que lo único que se conserva de esta primera etapa serían los pavimentos y algunos arranques de esos pórticos que actualmente se pueden visitar bajo la Biblioteca Ambrosiana. Y luego, como les decía, habría un acontecimiento que marcaría lo que fue la historia de Milán, que ya nos lo adelantaban antes en la presentación, pero fue que, bueno, el Imperio de Roma
se continuó expandiendo y bajo el dominio de Diocleciano, el emperador Diocleciano, él implanta lo que se denominó la tetrarquía. Va a dividir el Imperio Romano en dos partes, un imperio oriental y un imperio occidental. Él quedará en la zona como emperador de la zona oriental y pondrá a su amigo Maximiliano, que vemos a su lado, como emperador del Imperio Romano de Occidente. Esto sucederá en el año 286 ya de nuestra era y significará que la ciudad va a tener que dar respuesta a otras nuevas necesidades que iban surgiendo, nuevos edificios que pudieran cumplir esas nuevas necesidades de capitalidad, ¿no?, que tendría la ciudad. Así pues, en este plano, que ya es del siglo IV, podemos ver que además del foro, se van a construir en toda esta parte, que sería el oeste, un palacio imperial, se va a construir un anfiteatro que quedaría extramuros, basílicas, que después hablaremos, incluso nuevas termas. El primero de los edificios de los que quería hablarles, en este caso, ya de esta época, una vez que Milán ya era la capital, es el Palacio Imperial, que se construirá entre los siglos III y V para dar respuesta a esas nuevas necesidades. Es aquí donde vivirá el emperador con su familia, estará también la Guardia Real y así como el resto de la infraestructura necesaria para ejercer el gobierno, ¿no? Será donde se tomen las decisiones y se haga un poco, ¿no?, esa vida política de la ciudad. Es por ello que no podemos decir que sea un único edificio, sino que serán una serie de edificios con diferentes funciones que se irán articulando en torno a esos patios y espacios vacíos que podemos observar ahí. También de suma importancia será precisamente la conexión que tenía con este otro edificio de aquí, o este otro espacio, que es el Circo Romano, del que vamos a hablar a continuación. Pero de este palacio, el edificio del que más datos nos han llegado a nuestros días es el edificio de Via Brisa, que se supone que serían unas termas, ¿no?, que, como vemos, pues, se desarrollaban en torno a este espacio porticado circular y del que actualmente, pues, se conservan también algunas partes que precisamente son las que están marcadas aquí, pues, de esta manera, como si fuesen ruinas, ¿no? Esto es la realidad de lo que nos ha llegado en nuestros días, como podemos ver aquí. Esto es totalmente visitable y podemos así entender ese arranque de los muros, así como esta zona de pavimento que tenemos en este otro lado. Como les decía, el otro edificio que estará súper próximo a él es el circo, que sería el lugar de entretenimiento donde iría tanto el público en general como el emperador en este caso, y llevaría pues también a sus visitas para hacerles partícipes de ese entretenimiento. Estamos hablando de que este circo tendría casi medio kilómetro de longitud en este sentido y unos 85 metros en el lado más corto, y se desarrollaría en torno a esta espina central alrededor de la cual daban vueltas las cuadrigas, porque sí, aquí lo que hacían es carreras de cuadrigas. Si bien es cierto que también hay documentos que parecen señalar que también se producían aquí luchas de gladiadores, a pesar de que la ciudad contaba con su propio anfiteatro, como hemos visto, extramuros, un poco más lejos. Pero bueno, es lo que se piensa, ¿no?, con los datos que tenemos. Actualmente se conservan algunas partes del graderío y también quiero que se fijen en esta parte de aquí, porque efectivamente también se conservan actualmente estas dos torres, la torre del circo y esta otra torre que formaba parte de la muralla, siendo que estas torres después hasta han cambiado de uso y se llegaron a utilizar en algunas épocas como campanarios de iglesias. Pero sí, les decía que esta torre formó parte de las murallas porque efectivamente Mediolanum era una ciudad amurallada. De hecho, ha tenido 4 murallas a lo largo de toda la historia. La primera de ellas sería esta de aquí, que sería la muralla republicana, que cercaría la ciudad haciendo una retícula de unos 700 por 700 metros. Pero es que cuando Milán se convierte en capital, Maximiano, el emperador, añadirá toda esta muralla de aquí para envolver también a la zona de las termas y también desarrollará el resto de la muralla por esta zona de aquí para envolver al circo y al Palacio Imperial, ¿no? Después de estas murallas todavía tendríamos un anillo más afuera que se construiría durante el siglo XII para intentar defenderse de
de cuando Federico Barbarroja entró en la ciudad, y aún habría otras murallas que se conocen como las murallas españolas, porque efectivamente se construyeron en el siglo XVI cuando Milán pertenecía a los españoles, en la época de Carlos I. Bien, otra de las construcciones que quería mostrarles de esta época son las columnas de San Lorenzo. Probablemente, si han ido ustedes a Milán alguna vez, se hayan topado, ¿no?, con estas impresionantes columnas y hayan pensado que qué demonios es esto y qué demonios hace aquí. Pues efectivamente, estas columnas son 16 columnas de 7,5 metros de altura, ejecutadas en mármol de Muso y con estilo corintio, como podemos ver, que actualmente están colocadas de esta manera como telón de fondo de la plaza de San Lorenzo Mayor, pero que, por supuesto, esa no era su ubicación original, ni lo eran estos muritos que tiene aquí adosados, ni el entablamento. Lo que ocurre es que estas columnas se piensa que pertenecían a un antiguo templo pagano, todavía del siglo II, que estaría en las inmediaciones del foro. Pero bueno, se encontraron estas columnas y alguien decidió que era buena idea pues, ubicarlas aquí. Y la verdad es que, para los que conozcan mejor Milán, pues se ha convertido en un punto icónico, pues, por ejemplo, para salir por la noche, para tomar algo y demás, pues es un punto icónico donde van todos los milaneses. Bueno, un pequeño alzado de estas columnas. Y por último, de este periodo, quería hablarles del segundo acontecimiento que marcaría la historia de la ciudad cuando era todavía Mediolanum. Y es que en el año 313 de nuestra era se promulgó el Edicto de Milán, cuando estaban en el poder los emperadores Constantino y Licinio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese momento se garantizó la libertad religiosa. Y con ello el cristianismo pues, empezó a adquirir un mayor protagonismo en detrimento de la religión pagana. ¿Y qué pasó entonces? Pues que se necesitó construir otro nuevo tipo de edificio que diera solución a esa necesidad de los nuevos fieles cristianos para realizar sus reuniones y sus ritos religiosos. Y es así como surgen las basílicas paleocristianas, como esta que les pongo aquí en la imagen, que vemos que todavía guarda muchos elementos que nos recuerdan pues, a esa antigüedad clásica, ¿no?, como las columnas, los capiteles, los arcos y demás. Pero lo más importante de esto es que estas basílicas paleocristianas son las que darían lugar a un estilo arquitectónico muy conocido, que es el románico lombardo, y que bueno, se distingue fundamentalmente tanto por la materialidad como una característica muy importante son los mini arquitos, estos pequeñitos que podemos ver aquí, que nos dan la pista de que se trata de románico lombardo, ¿no?, que es tan típico de esta zona del norte de Italia. Y como curiosidad decirles que en esta iglesia, que es la que veíamos aquí, que es San Ambrosio, del siglo IV, aunque la imagen que vemos no es del siglo IV, obviamente, porque a lo largo de la historia ha ido sufriendo muchas transformaciones, pero lo que sí que es original de su pasado romano es este sarcófago romano bajo imperial que se puede ver en su interior, aunque actualmente está perfectamente integrado con otra serie de elementos que están dentro de la iglesia. Bien, y hasta aquí llegaríamos a nuestro primer acto llamado Mediolanum, tras el cual, pues bueno, les voy a decir que a partir del siglo IV comienzan a alternarse periodos de decadencia y de apogeo en la ciudad, comienza a haber diferentes invasiones, vienen los érulos, vienen los hunos, en el año 1162 viene Federico Barbarroja y arrasa sin miramientos con toda la ciudad, y entonces, pues, tuvo que reconstruirse la ciudad, ¿no? Vamos a entrar en un periodo que va a ser de resurgir tras nuestras cenizas, tanto literal como de manera figurada, porque vamos a entrar en el periodo del Renacimiento, ¿no? Un periodo que va a venir justo después de la Edad Media, siendo que la Edad Media se consideró siempre una época muy oscura en lo que a cultura y a arte se refiere, ¿no? Entonces, en ese Renacimiento vamos a intentar ignorar esa etapa de la Edad Media e ir a buscar las referencias a un pasado más glorioso, ¿no?, a toda esa arquitectura clásica de la antigua Roma. Es así como vamos a llegar a nuestro segundo acto, el Renacimiento de Milán. Vamos a estar hablando de finales del siglo XIV,
XV y un poco del XVI, que casualmente van a coincidir también prácticamente con el Ducado de Milán. Y, bueno, que sepan que el ambiente en este momento entonces es de volver a recuperar, ¿no?, la hegemonía cultural y artística. Estamos hablando de un momento donde quieren florecer la cultura a través del mecenazgo y donde como principales personajes podemos encontrar fundamentalmente a dos familias que se van a ir turnando, o dinastías se van a ir turnando en el poder, ¿no?, en ese Ducado de Milán, como son los Visconti y los Sforza, que serían los equivalentes, por ejemplo, a los Medici que veíamos en Florencia. Y como otros personajes de excepción, no podía ser de otra manera, vamos a encontrar a estos tres genios de aquí detrás de mí, que serían el arquitecto y tratadista Filarete, el arquitecto y a veces considerado ingeniero Bramante, y el indescriptible genio universal Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y todo lo que se pueda pensar. Bien, de esta época vamos a hablar únicamente de tres edificios, pero ¿qué tres edificios? Están todos también, como hemos visto antes, justo en el centro de la ciudad. Vamos a hablar del Duomo, centro neurálgico, del Castello Sforzesco y de Santa María delle Grazie. Entonces, el primero del que les quería hablar es precisamente el Duomo, la catedral, la imagen emblemática que seguramente todos tienen de Milán. Bien, este edificio se empezará a construir en el año 1386 por encargo del primer duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti. Será una época todavía de álgido del gótico y por eso está construido en este estilo. Como digo, comenzó a construirse en 1386 y es en 1387 cuando se crea la veneranda fábrica del Duomo, que se encargará de la obra, ¿no? Pasa que también el señor Visconti pues, tenía unos gustos particulares y decidió ejecutar esta obra en un material inédito hasta la época, que era el mármol de Candolia. Y claro, ante tal revolución se tuvo que traer hasta Milán a los principales ingenieros, arquitectos, canteros, escultores, artistas en general que se encontraron por Europa. Siendo que participó tanta gente en la obra que es prácticamente imposible saber a quién se le puede atribuir la obra. La construcción comenzó por la parte de atrás, por el ábside, que de hecho, si vemos aquí en la imagen, es lo que tiene un aspecto más gótico, ¿no? Tiene esas formas mucho más esbeltas, puntiagudas, esas grandes vidrieras que van a tamizar la luz. Esto es muy gótico. A partir de ahí, los trabajos continuarían hacia adelante, construyendo la zona del transepto hasta el arranque de las primeras bóvedas de la nave principal, siendo que en 1418 sería consagrado el altar mayor. De esa manera continuarían los trabajos hasta que a finales del siglo XV se encontrarían con un problema, que era cómo resolver la cúpula. Clásico problema. Y bueno, hubo varias propuestas, varios diseños, y bueno, aquí por curiosidad les traigo el que propuso, como no, Leonardo da Vinci, que proponía una solución bastante parecida a la que se acabó ejecutando en Santa María del Fiore por Brunelleschi, y que tendrá una planta octogonal. Vemos que será una cúpula nervada y que tendrá una doble cáscara, una doble concha, igual que sucedía con el caso de Brunelleschi, aunque ya les digo que esta no fue la solución que finalmente se construiría. Lo que sí se construiría es lo que vemos aquí en estas imágenes. Esta es la planta real del edificio. Vemos una planta en cruz latina con los brazos laterales cortitos y 5 naves, una nave dividida en cinco naves, y un ábside en torno a la zona del altar. Y vemos también aquí la impresionante sección, que también vemos cómo está ahí esa impronta gótica, ¿no?, con esa verticalidad de los espacios, esas entradas de la luz con las vidrieras. La verdad es que es bastante impresionante. Si han entrado, la sensación que se tiene dentro es bastante sobrecogedora. Aquí les muestro las imágenes del interior, aunque he de decirles que, claro, a raíz del Concilio de Trento cambiaron las modas y los arzobispos de la época decidieron que había que remodelar todos los interiores, más al estilo de la época. Y remodelaron el suelo, remodelaron el baptisterio, remodelaron la cripta, remodelaron una serie de cosas hasta
pues lo que podemos ver en la imagen, ¿no? Que sin embargo, bueno, yo creo que mantiene bastante su esencia, ¿no? La esencia del gótico, con esos arcos apuntados, esas cúpulas, esas bóvedas nervadas, esas columnas, esos pilares con estas pilastritas. Yo creo que se ve bastante bien eso, aunque he de decir que las imágenes no hacen justicia a la gran inmensidad que tiene esta catedral por dentro. Más imágenes de la zona del altar y del exterior. Y es que el exterior, ya ven que esta fachada principal, bueno, pues no parece igual que el ábside, ¿no? Y es que efectivamente la fachada solo se terminó cuando llegó Napoleón a la ciudad, es decir, en el siglo XIX, y él es el que plantea esta fachada ya en estilo neogótico. Sin embargo, tampoco con Napoleón se acabó completamente, ya que las puertas solo se acabaron de instalar tras una gran remodelación que hubo a raíz pues, de la Segunda Guerra Mundial, que pues, destruyó bastantes partes de la ciudad. Fue entonces en esa reconstrucción cuando ya finalmente en el año 1965 acaban por fin y instalan esas últimas puertas que faltaban. Aquí les traigo algunas imágenes de las vidrieras que también son testigos de ese paso del tiempo, ¿no? Vemos las más antiguas, las originales, siglo XIV, vemos otras intermedias de en torno al siglo XVI-XVII y vemos estas últimas ya mucho más contemporáneas que seguramente serían del siglo XX. También les traigo aquí unas imágenes de las terrazas. Subir es una experiencia increíble porque no solamente podemos ver este espacio de aquí maravilloso, sino que en el trayecto al subir podemos ver toda esta riqueza de detalles que tiene la catedral en esta parte, por encima de los arbotantes, estos pináculos espectaculares, toda esta decoración floral perfectamente esculpida. La verdad es que viendo esto realmente se entiende que tardarán 6 siglos en acabarla. Más imágenes de las gárgolas. Y ahora en esta imagen quería que se fijaran aquí arriba, en ella. Y es que esta escultura que vemos aquí es la Madonina, que se puso en 1774. Y esto ya a modo de chascarrillo les diré que hasta hace algunos años existía una ley en Milán que decía que la Madonina debía ser el punto más alto de la ciudad, que no se podía construir ningún edificio que superase la altura que tenía esta señora. Así que, bueno, alguna mente iluminada decidió que para burlar esa ley lo que podía hacer era, pues nada, vamos a hacer una réplica de la Madonina y la instalamos en nuestra cubierta, y así esta señora pues continuará siendo la señora más alta de todo Milán. Y fue así que consiguieron burlar esa ley. Luego el siguiente edificio que les proponía es Santa María delle Grazie, este convento de fachada austera que probablemente así no les diga mucho. Pero si les enseño esto, quizá les diga más. ¿No? ¿Les dice algo más? Yo creo que sí. Vale, porque estamos ante la Última Cena, ¿no? Il Cenacolo de Leonardo da Vinci, como no podía ser de otra manera. Y es que efectivamente este cuadro de los más importantes de la historia probablemente está pintado dentro de este austero monasterio. Monasterio que, por cierto, se construyó a partir del año 1463 por mandato de Francesco Sforza, el primero de los Sforza, de la otra familia que estábamos hablando junto con los Viscontis, que accedió al poder, ¿no? a ser duque de Milán. Entonces, bueno, él encarga los trabajos al arquitecto Guiniforte Solari, que realiza toda esa parte que podemos ver con los muritos pintados en negro. Sin embargo, cuando su hijo toma el poder, decide que va a ser el panteón familiar. Y entonces pues, quiere hacer algunas reformas y llama a sus arquitectos de cabecera, que no son otros que Bramante y Leonardo da Vinci, cualquiera. Y entonces era Bramante el que plantee toda esta zona que vemos aquí en rojo, va a remodelar la zona del ábside y va a incluir la sacristía y este nuevo claustro, que es el chiostro delle Rane, que después veremos más imágenes. Y por otra parte, a Leonardo da Vinci le deja la zona del refectorio y aquí será en esta pared que vemos con el número 9 donde pinte precisamente la Última Cena. A partir de ahí vendrán más reformas y también, por motivos de la guerra, algunas de las partes, ¿no? Todo lo que vemos sombreado con amarillo, pues acabarán por desaparecer. Aquí vemos algunas de las imágenes del interior. Como vemos, completamente diferente al Duomo, a pesar de que tampoco habían pasado tantos años entre la construcción del uno y del otro, ¿no? Ese estilo ya renacentista
con una decoración pictórica muy importante, aunque sí que es verdad que se mantienen algunos elementos como la nervatura de las cúpulas o los arcos apuntados, pero bueno, vemos que ya tiene una estética muy diferente, ¿no? Tenemos una planta en 3 naves, siendo que las naves laterales tienen con unas capillas propias, y ahora fíjense en esta parte final de aquí, porque es la ampliación y la alteración que propuso Bramante, que también vemos que bueno, ya tiene una estética bastante diferente, y les pongo esta imagen porque bueno, la cúpula también se le atribuye a él, aunque hay alguna discordia al respecto, pero bueno, se dice que aquí también puede ser que Bramante se inspirase en la sacristía vieja que planteó Brunelleschi en San Lorenzo. Juzguen ustedes mismos si lo conocen. Yo creo que puede ser. Y aquí les muestro este otro espacio, el refectorio, que es donde aquí está la famosísima Última Cena. Les traigo aquí también algunas imágenes del claustro del Hernane de Bramante, también en estilo totalmente renacentista, ¿no? Con esos pórticos, esos tirantes, y bueno, y que nos ofrecen esa perspectiva de la remodelación que hizo Bramante en toda la zona posterior, ¿no?, del ábside. Como les había anticipado, este edificio sufrirá particularmente en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, siendo que en el año 1943 quedaría pues, prácticamente arrasado, por lo que tuvo pues, que ser reconstruido. Y el último de los edificios que les propongo para esta época no es otro, sino el Castello Sforzesco. Otro que también pues, lleva bastantes siglos, ¿no?, de trabajo, de construcción a sus espaldas. Este castillo lo iniciaría también construyendo otra vez los Visconti, ¿no?, Gian Galeazzo Visconti, en el año 1360, a modo de fortaleza. Inicialmente era una fortaleza que tendría 180, también de planta cuadrada, que tendría 180 metros de lado y tendría 4 torres rectangulares, una en cada uno de sus vértices, época de la cual se conservan únicamente estos arranques de los muros en piedra de serizo gris, que se pueden ver en todo el perímetro y también en algunas zonas de los interiores. Esta luego se convirtió en la residencia de la familia Visconti, hasta que llegó uno de ellos, Filippo María, que murió sin descendencia, al menos oficial. Luego verán por qué. Al morir Filippo María, los italianos, los milaneses en este caso, que estaban hartos de estar bajo el dominio de esta familia, ¿no?, del yugo noble, pues deciden proclamar la República Ambrosiana. Hace una república que, sin embargo, solo durará 3 años, porque en 1450 llegará Francesco Sforza diciendo que es el liberador del pueblo y se proclamará el nuevo duque de Milán. ¿Qué pasa con Francesco Sforza? Pues que se casó con Bianca María. ¿Y quién era Bianca María? La hija ilegítima de Galeazzo Visconti. O sea que al final quedaba todo en familia, porque esto era bueno, el juego de tronos de la época. El caso es que con Francesco Sforza lo que sucedió es que él, muy inteligente, sabedor de que este castillo era un símbolo negativo para los milaneses, decidió llamar a sus arquitectos de confianza para hacer una remodelación, para cambiarle la imagen. Y no llama a otro, sino a Filarete y a Gadio, para que le dieran unas nuevas fachadas de cara a la ciudad, que es esta que vemos aquí, y de cara al Parco Sempione, que es la que habíamos visto anteriormente. Entonces, Filarete realizará esta torre que lleva su nombre y Gadio realizará el resto de la fachada, incluyendo estas nuevas torres, y ya hará un diseño mucho más acorde a la situación actual, ¿no?, con esos nuevos materiales y mecanismos que le permitían hacer de él un castillo más fácilmente defendible. Estos cuadraditos que se ven por aquí, por ejemplo, como chascarrillo también, que sepan que se hacían para el momento de la construcción. Ahí servían para introducir piezas de madera con las que iban subiendo y iban construyendo pues, el castillo. Aquí vemos en más detalle la torre del Filarete. Y bien, aquí ya llegamos a la siguiente etapa. Y es que, bueno, cuando Francesco Sforza muere, es su hijo, Galeazzo María, el que se quedará con el castillo. Y con él pues, se producirán nuevas obras, como no podía ser de otra manera. Será él el que cree este patio, el Cortile de la Roqueta,
que es este de aquí, y que era la zona más segura de todo el castillo, es donde se guardaba el tesoro ducal. Además, también creará este otro patio, el de al lado, que es la corte ducal, con el pórtico del elefante y esta característica lámina de agua, que también albergaba la capilla ducal, ¿no?, que destacaba por su decoración pictórica, sobre todo. Luego lo que pasará es que Galeazzo María morirá y será su mujer, Bona de Saboya, la que quedará en el castillo, y mandará construir la torre que lleva su nombre. Pero poco tiempo duró la alegría que su cuñado, Ludovico il Moro, por eso decía yo que esto es como Juego de Tronos, la expulsará del castillo y se quedará él al mando, siendo que lo que sucedió en esa época pues, fueron sobre todo intervenciones de carácter artístico, mandar a pintar unos cuadritos aquí, unos cuadritos allá y ya está. Sin embargo, también poco le durará la alegría que llegaron los franceses y Ludovico il Moro tuvo que salir por piernas de Milán. A partir de ahí, el castillo pasó de mano en mano, los franceses, luego llegaron también los españoles, luego llegaron los austriacos y hasta acabar tras los austriacos pues, en una situación prácticamente de ruina, porque es que el castillo en estos últimos años se había estado utilizando como polvorín. De hecho, la Torre del Filarete explotó en algunas ocasiones porque utilizaban para guardar pólvora. Entonces es a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se decide recuperar ese castillo tan amado y odiado por los milaneses hasta su estado actual. Se reconstruyó lo más fiel posible que se tenía a la situación anterior a la ruina y ya está, ¿no? Y aquí acaba pues, este acto de nuestra obra. Lo que pasó a partir de ahí, como hemos dicho, es que Milán pasa de mano en mano durante varios siglos, hasta que, bueno, hay un acto que será de gran importancia, llega Napoleón en el siglo XIX y, bueno, decide que se va a autoproclamar rey de Italia, como el que no quiere la cosa. Y entonces, pues esto también producirá cierta revuelta entre los milaneses y en los italianos en general, hasta producirse el movimiento que se llamó il Risorgimento, ¿no?, como el volver a resurgir. Esto fue un movimiento cultural y político que lo que pretendía es que los italianos se gobernasen a sí propios, construyesen su propia nación y la dirigieran ellos. Y entonces así el Resurgimiento acaba por florecer y en el año 1861 ya se constituye el Reino de Italia, gobernado o dirigido por un italiano, que era Vittorio Emanuele II. Y este hecho, en 1861, coincidirá más o menos con la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué pasó? Pues que lo que hizo fue que se tuvieran al alcance nuevos materiales, se desarrolla el acero, se desarrolla el hierro, se desarrollan nuevas técnicas constructivas que llenan la arquitectura de nuevas posibilidades y también se desarrollarán los transportes, sobre todo el ferrocarril, que también vamos a ver que tuvo un gran protagonismo. Y es así precisamente como llegamos a nuestro tercer acto, que yo he titulado De la industrialización de Milán a la posguerra. Y aquí les propongo 4 edificios, 2 de ellos que están muy juntitos del Duomo y otros 2 un poco en la zona norte de la ciudad. El primero de ellos, fíjense si está cerca del Duomo, que está en la misma plaza, y es este de aquí, que son las Galerías Vittorio Emanuele II, en honor precisamente al rey que acababan de nombrar, que fueron construidas entre 1865 y 1877 por el arquitecto Giuseppe Mengoni. Y aquí vamos a ver una característica que a mí me parece muy especial, ¿no?, que es que, bueno, en ese Risorgimento, ¿no?, ese movimiento cultural, el pueblo italiano va a intentar ir a buscar referencias a su pasado glorioso, ¿no? Y entonces es por eso que podemos admirar en estos primeros edificios todavía muchos elementos que nos recuerdan a la antigüedad clásica, ¿no? Vemos esas columnas con esos capiteles, esos frisos, esos arcos. Esto tiene mucho contenido del que habíamos dicho, ¿no?, de Roma. Pero lo mejor de esto, bueno, que vemos que también continúa hacia el interior, ¿no?, con estas profusas decoraciones, esta armonía del conjunto que vemos aquí en esta planta en cruz que tienen estas galerías comerciales. Lo mejor de ellas es el contraste que tienen, ¿no?, precisamente con los elementos que vemos en las cubiertas,
que ya son puramente fruto de esa segunda revolución industrial. Estamos viendo cómo conviven esos elementos totalmente clásicos con unas grandes bóvedas de acero y paños de vidrio también impensables hasta el momento. Bueno, aquí les traía otras imágenes, ¿no? La perspectiva aquí distorsiona un poco lo que es el conjunto, hemos dicho que es una planta de cruz, y como vemos, pues bueno, la función es de galerías comerciales que actualmente están muy codiciadas y básicamente albergan a las mejores marcas de la ciudad. Vemos aquí esa gran cúpula que les contaba, ¿no? Y cómo convive perfectamente, yo diría, con esos elementos mucho más clásicos. A mí la verdad es que este edificio me gusta mucho por ello. Y luego también, a modo de chascarrillo, les contaré también que bueno, la construcción de este edificio desde el principio fue muy complicada, parece que los había mirado un tuerto. Se les juntó todo, al pobre Mengoni salió harto, demasiado harto diría yo, porque bueno, se juntó el hecho de que hubiera falta de financiación, hicieron una lotería para recolectar dinero, pero no la vendieron, luego hubo una granizada, les rompió todos los vidrios de las cubiertas, luego resulta que el rey Vittorio Emanuele II dijo que no iba a venir a la inauguración, bueno, una serie de circunstancias que, unidas al hecho de que Mengoni acababa de perder a un hijo, hicieron que bueno, el día de antes de la inauguración, por la noche, Mengoni apareció que se había caído desde lo alto de su cúpula. Y ahí ya, pues, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Murió en extrañas circunstancias, pero por eso decía que acabó el hombre bastante harto. Esta decoración que veíamos tan profusa llega incluso hasta los pavimentos. De hecho, vemos que probablemente a raíz de ese Risorgimento todo el pavimento está decorado con los escudos de las ciudades italianas. Aquí vemos a Milán, vemos a Roma, vemos a Florencia y hay otras muchas más. Bien, el siguiente edificio que les proponía es una estación de ferrocarril, porque como les había dicho, en esta época el ferrocarril tuvo una gran expansión y pues había que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, en 1864 se inaugura la primera estación central de Milán, que tenía esta pinta de aquí, con este aspecto. Pero, sin embargo, rápidamente se vio que aquello no iba a ser suficiente, era muy pequeña, había que hacer otra, mucho más grande. Además, teniendo en cuenta que en 1905 se iba a inaugurar un nuevo túnel ferroviario, el túnel de Sempione, que viene por detrás del castillo, y entonces aquello no iba a ser suficiente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se hicieron algunos concursos. En el año 1912 se hace un primer concurso y parecía que la cosa iba a avanzar, pero ¿qué pasa? Pues que llegaron las guerras y todo se paralizó. Y fue entonces en 1925 cuando se retoma, se ejecuta un nuevo concurso y se construye la nueva Stazione Centrale di Milano, que se inaugurará en 1931. De hecho, aquí tenemos una imagen de esa inauguración y tendrá esta pinta que vemos aquí, ¿no? Un edificio muy grande, tenemos una longitud de fachada de 200 metros, bueno, que comparado con nuestra estación de Licias nos puede incluso parecer pequeño, pero es bastante grande. Y bueno, vemos que guarda algunas características similares con las galerías, en el sentido de que también va a mezclar estilos, pero bueno, yo creo que también tiene muchas diferencias. Aquí podemos observar la planta, ¿no? Veíamos la fachada principal correspondería a esto que vemos aquí. Tendremos esta pastilla principal con los principales servicios de la estación, estos dos bracitos de aquí, y en la zona central todo esto que son los andenes. Ven aquí la fachada, por eso les decía, volvemos a encontrar elementos que nos recuerdan a esa antigüedad clásica. Tenemos columnas, tenemos decoración, tenemos frisos, tenemos, bueno, cosas, pero sin embargo aquí vemos que tiene todo un aspecto más masivo, ¿no? Más brutalista incluso, si me lo permiten. Vemos eso aquí, vemos también aquí con esas decoraciones, ¿no? Esas pequeñas esculturas. Y esos interiores que están igualmente bastante decorados. Aquí podemos comparar el estado original de 1931 con la actualidad. La verdad es que, bueno, pues le ha pasado bastante bien el tiempo, que ojalá 100 años nos caigan así de bien a todos. Y, bueno, como les decía, también vamos aquí a ver mezcla, igual que veíamos en el caso de las galerías, ¿no? Vamos a combinar esos alzados mucho más clásicos
con la zona de los andenes, que van a estar cubiertos por 5 grandes bóvedas resueltas en acero y en vidrio. Y estamos hablando de que estas bóvedas tienen casi 400 metros de largo. Eso sí es como nuestra estación de Licias. Además de ello, tendremos estos grandes espacios interiores. Aquí, bueno, es una pena que no se ve, pero este espacio, es el atrio principal, está cubierto también por una estructura de vidrio y acero grandísimo, de 72 metros de luz y suspendido a 33 metros de alto. Y bueno, les ponía también estas imágenes para que puedan admirar, ¿no?, la grandeza del espacio en comparación con las personitas tan chiquititas que van apareciendo por aquí. La verdad es que probablemente las imágenes no les hagan justicia, pero les aseguro que esto es muy grande y uno ahí dentro se siente muy chiquitito. Y bueno, hasta aquí este edificio y ahora hago un mini salto dentro de este acto porque, bueno, entre tanto sucedieron unas guerras mundiales, como ya lo sabemos, y, bueno, vamos a saltar ese momento para ir a buscar aquí ya al año 1956 a la Torre Velasca, que fue diseñada por BBPR en un solar que, bueno, que estaba vacío en ese momento por causa de la guerra y en el que se debería haber puesto un edificio de la altura similar a la de los anteriores. Pero bueno, pues al final alguien decidió que de eso nada y pusieron este edificio de nada más y nada menos que 28 plantas. Es un edificio de uso mixto que tiene en este cuerpo central, digamos, mezcla de oficinas y viviendas. En este segundo cuerpo tendrá zonas de instalaciones y viviendas del servicio y en la parte superior tendrá más viviendas. Bueno, aquí podemos ver precisamente esa variedad de las plantas que nos permiten también ver que se desarrollan en torno a un núcleo central, ¿no?, tan típico en las torres, un núcleo central tanto estructural como de comunicaciones y un segundo orden estructural que va aquí alrededor de la fachada, lo vemos aquí con estos pilarcitos trilobulados y que nos van a ir, como digo, por toda la fachada. Hay que decir que inicialmente se iba a construir en acero, pero alguien decidió que no, que al final se haría en hormigón y el resultado es esto, ¿no? Este edificio cuanto menos contundente, diría yo, con una gran presencia y que, bueno, intentó marcar, ¿no?, una imagen propia de lo que era, pues, el modernismo italiano. Vemos que tiene una presencia brutal, además está justo al lado del Duomo, entonces, bueno, si quieren echar una foto como esta que hice yo, pues desde las terrazas del Duomo tienen una vista privilegiada a este edificio que denominan la Seta. También se puede entender por qué. Y el siguiente y último edificio de este periodo que les propongo es un edificio contemporáneo, de los mismos años prácticamente, que la torre anterior. Y sin embargo, fíjense en lo diferente que es, ¿no? En el otro veíamos un edificio totalmente sólido, pesado, macizo, y aquí vemos lo contrario. Aquí lo que se ha intentado es, bueno, ya es de Gio Ponti y de Nervi, y lo que intentan es lo contrario. Intentan liberar la fachada, hacerla mucho más ligera con estos paños de vidrio, que consiguen al llevar la estructura, en este caso no al centro, sino a los bordes, a los extremos de la planta. Bueno, vemos aquí otra imagen de cuando se construyó, vemos también aquí la estación cuando era cuando se acababa de construir. Y ven lo que les comentaba, aquí en este caso llevamos la estructura y los núcleos de comunicación a las puntas, de manera que podamos liberar casi el resto más o menos de la planta, ¿no?, aunque tengamos estas bandas también estructurales. Claro, también a la hora de decidir esto influye mucho el uso que tuviera la torre. En este caso es una torre por completo de oficinas, ¿no?, precisamente de la empresa Pirelli, que es de ahí de Milán. Entonces, pues bueno, optaron por hacer esta solución, que vemos aquí también que tiene cierto contraste entre la masividad de la estructura, aunque por fuera pudiera no parecerlo, pero tiene estos grandes pórticos también ejecutados en hormigón, y ahí se ven esos núcleos de los extremos, que contrastan perfectamente con la transparencia y la ligereza de estos planos verticales de aquí, ¿no?, y que permiten tanta iluminación para todas las oficinas. Y bueno, hasta aquí llega el tercero de los actos que les proponía. Ahora ya les voy a pedir que demos un salto, pero más pequeñito, solo vamos a saltar ahora 70 años, en los que, bueno, Milán ya nos ha tenido, gracias a Dios, que reconstruir más veces porque ya no hubo más destrucción en estos tiempos. Entonces, pues bueno, lo que pasó fue lo contrario, que es una ciudad que se ha ido desarrollando con gran éxito.
tanto económico, urbanístico, a todos los niveles, hasta convertirse en lo que yo he llamado, porque se llama así, una ciudad alfa, que es el cuarto acto que les propongo. Una ciudad alfa es una ciudad que es actor principal en la economía mundial y que está perfectamente conectada con el resto de regiones y de ciudades alfa, o actores principales en la economía. Y yo creo que es precisamente eso en lo que esta ciudad se ha convertido, ¿no? De hecho, es una ciudad no solo próspera a nivel económico y industrial, por supuesto es un gran núcleo industrial a nivel europeo y mundial, sino que todos lo conocemos por ser una ciudad cosmopolita, con personas de todo el mundo, de todo tipo. La ciudad de la moda, ¿no? Otra de las características que la ha impulsado muchísimo a nivel mundial. Pues bueno, eso es lo que es actualmente Milán, les diría yo. Un centro cultural de referencia, siempre hay algo que hacer, siempre hay cultura para conocer. Bueno, no voy a esconder que a mí me encanta. Pero bueno, pues ese sería el panorama de este cuarto acto, ¿no? Estamos en una ciudad súper cosmopolita, los personajes podríamos ser cualquiera de nosotros en este acto, porque como digo, hay personas de todo el mundo, veremos que arquitectos de todo el mundo se congregan allí, por lo tanto, sin más dilación, vamos a comenzar. En este caso, únicamente les propongo no son edificios, son más bien desarrollos o complejos, que se encuentran ya rodeando lo que es el centro histórico, ¿no? Tenemos aquí el distrito de Porta Nuova y Porta Garibaldi, justo al lado de la Stazione Centrale, que acabamos de ver, y de la Torre Pirelli. Tenemos el City Life, aquí en esta zona de aquí, y la Fondazione Prada, aquí en el sur de la ciudad. Y bueno, he escogido casos de regeneración urbana, que, bueno, podremos estar más o menos de acuerdo con la finalidad de estas estrategias de renovación, de regeneración, porque bueno, han ido destinadas a usos de oficina, usos comerciales y usos de vivienda, pero no para todos los bolsillos, no aptos para cualquiera. Entonces, bueno, podríamos quizá criticar eso, pero les dejo simplemente ahí la reflexión. Lo que sí que está claro es que han sido casos rotundos de éxito dentro de los objetivos que perseguían. Han conseguido revitalizar distritos que hasta hace poco tiempo atrás estaban totalmente en desuso y muy degradados. En concreto, el primero de los distritos que les proponía es el de Porta Nuova y Porta Garibaldi, ¿no? Que corresponderá a toda esta zona de aquí. Como habíamos dicho, aquí justo se encontraba la estación y la Torre Pirelli, y recuperando la imagen que les había puesto al inicio de la presentación, correspondería con todas estas torrecitas de aquí que podemos ver, y he de decir que a mí también esta imagen me gusta mucho porque nos permite precisamente establecer, ¿no?, ese diálogo entre épocas, como había llamado a la conferencia, entre la zona del Duomo, la expansión que va teniendo la ciudad y bueno, los desarrollos más actuales. Volviendo a nuestro distrito de Porta Nuova y Porta Garibaldi, corresponde a un master plan que realiza César Pelli y que incluye pues, toda esta zonita de aquí que vemos, con edificios de torres y espacios públicos, ¿no? Tenemos este parque de aquí, que a mí me gusta mucho su nombre, se llama la Biblioteca de los Árboles, y este otro espacio de aquí que se llama la Piazza Gaia Aulenti y que conectan también con esta otra estación que tenemos aquí atrás, que es la estación de ferrocarril de Porta Garibaldi, que también es de las más transitadas. Aquí les muestro esa Piazza Gaia Aulenti que les decía, que también será proyectada por el propio César Pelli, al igual que las torres Unicredit, que son las que están a su alrededor, y que la verdad es que yo creo que ha conseguido crear un espacio bastante agradable. También siempre está lleno de gente. Hay que pensar que en Milán les pasa como aquí, que los veranos son más asfixiantes, hay una radiación solar terrible. Y bueno, y en esta plaza, a pesar de lo que pueda parecer, pues resuelven eso bastante bien, con láminas de agua, elementos de sombreamiento, y la verdad es que consiguen crear un espacio bastante agradable bajo mi punto de vista. Y, como decíamos, estarán flanqueadas por estas otras 3 torres, las torres de oficinas Unicredit, que fueron construidas entre 2009 y 2012 y que actualmente, gracias a su espectacular aguja, son el edificio más alto de Italia. Así que espero que tengan su Madonina ahí arriba. Bueno, como les digo, estas 3 torres, la verdad es que a mí, pues estéticamente, plásticamente, me parecen muy interesantes, ¿no? La verdad, personalmente me agradan,
Pero lo que me agrada todavía más es que, a pesar de lo que pudiera parecer, son muy eficientes energéticamente. Sí, y es que tienen el certificado LEED Gold. Y eso gracias a que utilizan varias estrategias pasivas, por ejemplo, de sombreamiento por detrás de los muros cortina, crearon unos estores especiales que impiden la excesa entrada de la radiación solar, también tienen estrategias de reaprovechamiento del agua, tienen captación solar, tienen unos paneles LED que permiten hacer dibujitos y colorcitos en las fachadas. Bueno, y pues eso, bastante bien, ¿no? A mí me parece bastante bien. Y luego otro edificio que todavía me gusta más, está aquí al otro lado de la Biblioteca de los Árboles, y es este de aquí, que probablemente también ya lo hayan visto en algún sitio, que es el Bosco Verticale, ¿no? El Bosco Vertical, que son estas dos torrecitas de aquí, de 80 y de 112 metros de altura, cada una de ellas, y que la idea que tiene aquí el arquitecto, Boeri en este caso, el grupo Boeri Architetti, es poner en 3.000 metros cuadrados en planta toda la vegetación que habitualmente tendríamos en 30.000 metros cuadrados, ¿no? Quieren así contribuir a reverdecer la ciudad. Y para ello lo que hacen es utilizar la vegetación como si fuera un material constructivo más. La estudian perfectamente, identificando cuáles son las variedades idóneas para este caso y, bueno, y como digo, las instalan en las terrazas como si de cualquier otro elemento se tratase. Además, ellos juegan con esta vegetación de manera que voluntariamente creen estos diferentes efectos, ¿no? Según la época del año vamos a tener el edificio con un aspecto diferente. Yo aquí fui en verano y está muy frondoso, muy verde todo, y esto pues ha puesto a que será quizá otoño, ¿no? Y entonces el edificio pues tiene esa dinámica, ¿no? A lo largo del año. Y además la vegetación va a aportar muchos beneficios, ¿no? Porque cuando en verano están las plantas muy frondosas, va a proteger del acceso de la radiación directa. En invierno, cuando no tenemos esas hojas, la luz va a poder entrar. Además, la vegetación nos va a hacer como barrera contra el viento, barrera acústica y barrera también contra las sustancias, ¿no? El polvo y las sustancias que van volando por el aire. Y además de ello nos va a ayudar a regular de manera natural el dióxido de carbono y la humedad, y nos va a filtrar pues también la entrada de la contaminación. Vaya, una maravilla si no fuera por los costes de mantenimiento que se pueden imaginar que tiene este edificio, que les adelanto que están incluidos ya en la cuota de la comunidad, esto es cierto, pero que tampoco es una cuota de la comunidad apta para cualquiera. Lo que sí que es innegable es que, oye, se generan unos espacios exteriores bastante agradables. Uno piensa que está en su jardín y bueno, y está a 100 metros de altura, bastante bien. Y bueno, bien, yo si pudiera no diría que no a una vivienda en esta torre. El siguiente complejo que les proponía era el City Life, que está ubicado en los antiguos terrenos de la feria, de la Fiera Milano, lo que era la feria de muestras de allí, que con la Expo de 2015 o incluso un poco antes se traslada a Ropero, no Ropero, sino Ropero, pero dos pueblos del norte. Y bueno, y aquí lo que se hace es este gran parque en el que se introducen, se proponen estas 3 torres en torno a un centro comercial y 2 complejos de viviendas, de estos otra vez no aptos para cualquiera. En concreto estas 3 torres, ¿no? Estos potentes torres, que se llaman las 3 torres, como podría ser de otra manera, ¿no? Pertenecen a arquitectos también mundialmente famosos. Esta de aquí, que la llaman il dritto, que es como el recto, que es del japonés Arata Isozaki. Este segundo, de nuestra conocida Zaha Hadid, porque el pabellón puente de aquí que tenemos bien cerquita es suyo, ¿no? Pues aquí propone esta torre que la llaman los torto, es decir, lo torcido, ¿no? Por esa forma orgánica, ¿no? que presenta, y esta otra que es del estudio Libeskind, que lo llaman il curvo, pues no sé por qué. Y bueno, además de ello, ¿no? Contábamos con estos 2 complejos residenciales que hablábamos. Aquí yo conseguí captar en esta avenida todo junto, toda la obra de Zaha Hadid junta, porque este también es el complejo que ella ejecutó. También siempre, bueno, este es el mismo desde otro ángulo.
y que ella, pues bueno, siempre mantiene, ¿no?, esas formas tan orgánicas que la caracterizan, que nosotros ya las conocemos, y ella, pues sí, son su seña de identidad, las mantiene en la zona exterior, también en la zona interior, en estos edificios del año 2014, ¿no? Y luego el otro conjunto residencial sería este otro, que hasta tiene, bueno, por lo menos cierto parecido a nivel de pictórico, ¿no?, y de materiales, que es la Residence Libeskind del mismo año, que también es obra de Libeskind, que también hizo una torre y un complejo residencial. Y luego, por último, para cerrar ya esta conferencia, les proponía la Fondazione Prada del año 2018, que es también del reconocidísimo arquitecto Rem Koolhaas, de su estudio OMA. Y bueno, a mí me servía como metáfora un poco, ¿no?, para cerrar, porque bueno, aquí se trata de una rehabilitación que hace de una antigua destilería del año 1910, en la cual él dice que va a aprovechar todo lo que pueda aprovechar y va a incluir nuevos edificios en lo que fuera necesario. Entonces yo veo ahí ese diálogo, ¿no?, entre épocas que he ido contando a lo largo de toda la conferencia. Y bueno, y eso aquí se plasma en una fundación, Prada, ya todos saben de qué es Prada, ¿no?, pero aquí crea como si fuese un centro cultural. Entonces propone una torre, esta gran torre de aquí, de 7 pisos, que va a albergar exposiciones, tanto permanentes como temporales. Propone también, a través de la materialidad, ¿no?, este edificio, que es el cinema, o sea, ejerce como un cine, tiene dentro proyecciones y demás. Por ejemplo, Almodóvar pues, estuvo allí en alguna ocasión. Y propone también esta otra pieza de aquí, que es lo que llamará el podium, que es un edificio que funciona como si fuera toda esta parte de encima una gran viga, que permite liberar el espacio inferior, haciendo que pueda abrirse, es totalmente permeable, y puede abrirse a esta gran plaza, ¿no?, que crea pues este entorno también con la zona del cine, pues bastante curioso, ¿no? A través de la materialidad vemos cómo va jugando. Y enlazado ya la imagen que he escogido para cerrar, pues es esta de aquí, en la que yo veo nuevamente esa metáfora de lo que he venido hablando durante todo el tiempo, ¿no?, que son el conjunto de esas preexistencias, con esos espacios que se adaptan, en este caso jugando con los revestimientos, y esos nuevos espacios o edificios que van surgiendo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro cuarto acto. Aquí bajamos el telón y espero que hayan pasado un rato agradable, que les haya gustado y que por lo menos se hayan quedado con ganas de descubrir o redescubrir esa ciudad la próxima vez que tuvieran oportunidad de ir. Si así ha sido, me iré a mi casa la mar de contenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo creo que has conseguido tu objetivo, porque Milán realmente tiene verdaderas joyas de la arquitectura. Damos paso ahora al turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna. ¿No? Bueno, sí. Ahí, Antonio. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta sobre los canales que hay en Milán, que siempre me han llamado mucho la atención. Bueno, pues gracias. La verdad es que es una pregunta que me alegro de que me la haga, porque es una de las cuestiones que se han quedado ahí un poco en el tintero y que por cuestiones de tiempo no hemos abordado. Efectivamente, Milán cuenta con 5 canales, o navigli, en italiano, que iban discurriendo por la ciudad. El primero de ellos era el Naviglio Grande, que fue construido a finales del siglo XII y que servía pues, al principio como elemento de regadío, ¿no? Iba a buscar agua al río Ticino, creo que era, y pues para distribuir agua de regadío. Sin embargo, luego se ve el potencial que tienen también para el transporte y se crean nuevos navigli. Se crea el Naviglio Pavese también,
Bueno, se crean hasta un total de 5 en diferentes épocas, el segundo ya en el Renacimiento, que de hecho Leonardo da Vinci también va a estar ahí resolviendo los problemas que tenían para subir el agua a través de esclusas y demás, como no, da Vinci estaba ahí para resolver los problemas. Como digo, pues hasta 5 canales que al final serían utilizados para el transporte de material. De hecho, el material, el mármol de Candolla, del Duomo, vino desde Candolla, que está en el norte, a través de un navillo. Pero bueno, luego ya con la llegada del ferrocarril y de otros medios de transporte, pues claro, por los navillos se podía transcurrir a 3 kilómetros por hora, ¿no? Entonces aquello no era muy operativo y pues alguien decide que era mejor taparlos y ahora están todos soterrados, excepto 2, el Navillo Grande y el Navillo Pavese, que es una zona además en la que hay mucho ambientito, se sale a tomar el famoso aperitivo milanés y está bastante bien. Y de hecho, en el año 2015, a raíz de la expo que les comentaba que se hizo allí, pues aún se recuperan, se renueva la zona de la dársena, que es donde se juntan esos 2 navilli. Y bueno, y la verdad es que es una obra bastante interesante. Gracias por su pregunta. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre tu opinión en cuanto al transporte público dentro de Milán. Yo estuve hace unos años y me sorprendió que las líneas de metro, concretamente salvo una, no tenían aire acondicionado. Me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Entonces, no sé si esto ha mejorado o es cuestión de que hay algún problema o no sé cómo funciona el transporte público. La verdad, Gracias. La verdad es que sí, eso también me ha tocado a mí sufrirlo cuando he estado ahí estudiando y sí, efectivamente es un problema, pero bueno, se debe a que los coches, ¿no?, en este caso son antiguos. Lo que sí que le puedo comentar es que, bueno, no sé cuándo usted fue, anteriormente había 3 líneas de metro, hace 10 años cuando estuve yo había 3 líneas de metro, luego todavía se inauguró la línea 5, que casualmente vino antes que la línea 4. La línea 5 es la morada, que es la que une con San Siro y demás, la parte occidental de la ciudad, y ahora se está todavía en construcción de la línea número 4, que es la línea azul que permite llegar por la parte oriental hasta el aeropuerto de Milano-Linate, que es el de vuelos, digamos, nacionales. Está actualmente en construcción y pienso que se han incorporado nuevos coches, entonces espero que hayan resuelto ese problema. Sí que es verdad que además del metro también tienen una red bastante buena de cercanías, ¿no?, de lo que ellos llaman el pasante, que es como si fuera un cercanías que va también subterráneo por la propia ciudad y da un poco apoyo a esa línea de metro con menos estaciones, pero sirve bastante bien para ir, por ejemplo, de punta a punta. Y ahí sí que los trenes, son trenes, ya no son metros, y yo los recuerdo ya con mejores condiciones. Así que nada, le invito a volver a ver si lo han mejorado. Sí, tengo entendido que un personaje del tercer acto importante en Milán fue Mussolini y la época fascista. ¿Qué restos hay? ¿Se quiere recordar aquella época? Creo que la estación central es de esa época, pero hay más monumentos, porque Mussolini quiso dar allí una gran imagen de poderío, de imperio, vamos. Hombre, justo al lado del Duomo, en el otro lado de la plaza, está un edificio, bueno, no tengo ninguna imagen, pero sí que ejerce actualmente como museo y sí que es cierto que es de toda esa época y también es bastante estudiado, es bastante masivo también, con unos arcos y sí, es de esa época y bueno, también suele tener tiene bastante repercusión, es bastante estudiado, pero como le digo, pues ya no, en el tiempo que teníamos tampoco podía explicar todo. Pero sí, bueno, hay restos, pero claro, la opinión que tienen de Mussolini pues dependerá a quien le pregunte, efectivamente, ¿no? Pero sí que hay edificios también de esa época, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por su asistencia y les emplazamos al próximo lunes con la ciudad de Alicante. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias.